Bienvenidos al seminario web sobre el próximo paso clave de planificación de acciones a nivel local de la fase 3 del proceso de análisis y uso de los hallazgos. Ya todos han completado el informe de conclusiones nacionales. Tras el informe de conclusiones nacionales, ahora es el momento de utilizar estos hallazgos para desarrollar planes de acción a nivel local, para cada una de las 15 comunidades. Veamos dónde nos encontramos en este momento. Como todos recordarán, la implementación del proyecto BPL 2019 tiene 3 fases. En primer lugar, la fase preparatoria, donde formamos el Comité Nacional de Asesoría, seleccionamos las áreas de riesgo, las comunidades y las organizaciones asociadas, y las capacitamos para implementar BPL 2019 a nivel local. En segundo lugar, la fase de recolección de datos, donde recolectamos los datos de las comunidades locales, el gobierno local y las organizaciones de la sociedad civil sobre los riesgos y la resiliencia, y los incorporamos en Survey Gizmo. Y ahora estamos en la fase 3 de la implementación, que es el análisis y uso de los hallazgos. Hasta ahora, hemos agregado los datos y los hemos analizado de forma desagregada, lo que se puede ver en el panel de Power BI. Basándonos en estos análisis, hemos desarrollado un informe de conclusiones nacionales que ha definido y priorizado los hallazgos y conclusiones principales a nivel comunitario y nacional. De ahora en más y durante los próximos 6 meses, tenemos que finalizar el informe de conclusiones nacionales, planificar las acciones a nivel local, implementar la actividad identificada según el Plan de Acción Local con la financiación inicial de GNDR, presentar el Plan de Acción Local de acuerdo con la plantilla y a continuación llevar a cabo el taller de múltiples partes interesadas para concluir las recomendaciones nacionales. Así que ese es el camino para los próximos 6 meses. La presentación que veremos a continuación examinará en detalle cómo desarrollar un plan de acción local para cada una de las 15 comunidades. En esta sección trataremos de entender por qué es necesario el plan de acción local, quién desarrolla estos planes y cuáles son los elementos principales del plan de acción local. Los hallazgos clave del informe de conclusiones nacionales indicaron las áreas críticas en las que la comunidad necesita cambios para mejorar la vida y los medios de vida de las comunidades en riesgo. Los cambios indicaron acciones y planes de acción a nivel local, ya que como el nombre sugiere, las voces de la comunidad deben tornarse en acciones para fortalecer la resiliencia general. El plan de acción local también ayuda a fomentar una mayor pertenencia e inculcar una mayor rendición de cuentas por parte de la comunidad. Los planes de acción local son elaborados por múltiples partes interesadas. Estos talleres deben incluir no solo a los miembros que respondieron la encuesta, sino también a otros miembros de la comunidad, líderes, representantes del gobierno y organizaciones de base comunitaria. El proceso de elaboración de estos planes lo facilitan las organizaciones asociadas bajo la dirección de las organizaciones nacionales de coordinación. Esta orientación se debe realizar para cada una de las 15 comunidades por separado. Sin embargo, hay algunos aspectos no negociables que debe cumplir el plan de acción local. El plan de acción local debe estar basado en los hallazgos clave que ustedes han incluido en el informe de conclusiones nacionales. El plan de acción local debe guardar relación con el ejercicio que se realizó anteriormente. Las acciones que se decidan a raíz del ejercicio de planificación de acciones a nivel local deberán tener un impacto en la reducción de los riesgos de la comunidad, el cual se pueda ver claramente.
Tercero, los planes de acción a nivel local deben tener en cuenta 3 aspectos: concientización, acciones e incidencia. Cada plan debe tener actividades que tengan en cuenta los 3 aspectos anteriores. El plan de acción local debe identificar claramente a la persona que asumirá la responsabilidad de completar la acción y lograr los resultados deseados. El hecho de haberle otorgado la responsabilidad también debe infundir una mayor rendición de cuentas. Ningún plan de acción es válido si no se indica claramente el plazo para la implementación. El plan de acción debe tener un cronograma claramente definido. 6. Cada acción debería incluir una aproximación de los recursos que se necesitarán para llevarla a cabo y especificar cómo se podría acceder a esos recursos. Ningún plan de acción es lo suficientemente bueno cuando no se incluye ninguna actividad de monitoreo. El monitoreo y la evaluación también fortalecerán la rendición de cuentas de las partes interesadas que son responsables de implementar el plan de acción. Y por último, el plan de acción local no debe ser un plan aislado, sino que debe ser pertinente, eficiente y eficaz. Por lo tanto, debe prepararse teniendo en cuenta el contexto geográfico, los contextos sociopolíticos y los contextos culturales. El plan de acción local debe ser muy sencillo y fácil de entender. Ahora vamos a entender cómo se desarrolla el plan de acción local. Se puede desarrollar mediante un proceso de 2 pasos. Paso 1. Se trata de los preparativos necesarios para llevar a cabo los talleres de partes interesadas de la comunidad, para desarrollar planes de acción a nivel local. Paso 2. Consiste en la realización del taller de planificación de acciones a nivel local. Por favor, utilicen los siguientes documentos de referencia en todas las etapas de planificación de acciones a nivel local: Manual de implementación, Panel de datos de Power BI, Guía y plantilla para la planificación de acciones a nivel local. Comencemos con la comprensión del paso 1, que es la preparación para el taller de planificación de acciones a nivel local. Hay en total 10 puntos de preparación. 1. Comiencen con la orientación de las organizaciones asociadas sobre los hallazgos y conclusiones de BPL 2019, según el informe de conclusiones nacionales. 2. Las organizaciones asociadas deben tener una comprensión adecuada de las dinámicas de poder de la comunidad y ser conscientes del funcionamiento normal de la sociedad. 3. El taller se debe realizar en un momento en el que se garantice la máxima participación de los miembros de la comunidad. Además, el lugar elegido para estos talleres debe ser un lugar neutral y debe resultar accesible para todos. Por ejemplo, mujeres, grupos marginados, personas con discapacidad. 4. La participación no debe limitarse a los encuestados de BPL 2019. Debe incluir a múltiples partes interesadas que forman parte de la comunidad. Se debe garantizar un 50% de participación de mujeres en estos talleres. 5. El programa del taller debe estar bien redactado para asegurarse de que haya tiempo suficiente para que las personas proporcionen opiniones, validen la información y reflexionen sobre ella. El taller puede extenderse de 2 a 3 días por comunidad. Continuamos con lo dicho en la última diapositiva. 6. Las presentaciones se deben hacer en un lenguaje sencillo y fácil de entender. Se deben redactar en el idioma local. Si las presentaciones en PowerPoint no funcionan, se pueden utilizar rotafolios para llevar a cabo la presentación.
El taller debe ser interactivo y debe utilizar imágenes y sistemas de audio de buena calidad. Compare los resultados de las encuestas de BPL con otras evaluaciones de riesgos llevadas a cabo en la comunidad por otras partes interesadas. También podrían ser mapas de riesgo o anexos de amenazas, riesgos, vulnerabilidades y capacidades. 9. Utilicen mapas esquemáticos para entender si las amenazas identificadas afectan a toda la comunidad o son localizadas. Por último, si su país ha participado anteriormente en el proyecto BPL, deben comparar los resultados de BPL 2019 con los resultados anteriores. Ahora pasemos al paso 2, que consiste en el desarrollo del plan de acción local. Primero, establezcan el programa del taller de planificación de acciones. Como se mencionó antes, puede ser de 2 o 3 días. En segundo lugar, completen la plantilla de planificación de acciones a nivel local que ya hemos compartido con ustedes. En tercer lugar, desarrollen un plan de trabajo para implementar la actividad financiada con los fondos iniciales de GNDR. Estos son 3 pasos que se deben completar y presentar como parte de la presentación de informes. Veamos ahora el programa del taller, que puede extenderse 2 o 3 días. En primer lugar, debe comenzar con una síntesis sobre visión de primera línea 2019. Le seguirá una presentación de los resultados de la encuesta de BPL a nivel comunitario y nacional. Esto se debe presentar de manera tal que la audiencia lo entienda claramente. Después de presentar los hallazgos, dedique un tiempo considerable para la validación y priorización de las conclusiones a nivel comunitario. El siguiente paso debería ser el desarrollo de un plan de acción basado en las conclusiones priorizadas. A continuación, se deben identificar las acciones, debatir las medidas existentes llevadas a cabo por las diferentes partes interesadas para reducir los riesgos, adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático y conservar los ecosistemas. Luego hay que decidir cuáles son las actividades o pasos necesarios para llevar a cabo esas acciones, identificar las funciones de los diferentes actores, establecer plazos e identificar los recursos necesarios. Una vez identificadas las actividades con respecto a cada conclusión, identifiquen la actividad o actividades que la comunidad desearía llevar a cabo utilizando los fondos iniciales. Por último, lo más importante, es obtener el compromiso sobre las actividades que se deciden. Esto podría garantizar la rendición de cuentas de las partes interesadas y respaldar la planificación de acciones a nivel local. Ahora veamos qué se debe incluir en cada sección del programa. Tema 1. Aquí comenzaríamos revisando nuevamente el proyecto Visión de Primera Línea 2019. Se presentan brevemente los objetivos, productos y resultados del proyecto. Además, se presentan las actividades que se llevan a cabo hasta el momento, como la selección de las áreas de riesgo, la recopilación de datos, etc. Y luego se indica el camino a seguir, incluido el plan de acción local. Esta sesión debe concluir con la exposición del objetivo y los resultados del taller de planificación de acciones a nivel local. Tema 2. Presentación de los resultados de la encuesta de BPL. Primero, comparta 5 hallazgos y conclusiones de su país. Luego, comparta 5 hallazgos y conclusiones de esta comunidad específica. Ilustre lo anterior utilizando el panel de Power BI.
Entendamos esto con un ejemplo. Hemos tomado aquí un ejemplo de Sri Lanka. Estos son los hallazgos principales y las conclusiones que extrajo la Organización Nacional de Coordinación a nivel nacional, es decir, a nivel del país. Y uno de los hallazgos es: la mayoría, el 26%, dice que la comunidad tiene acceso muy limitado a la información del gobierno local sobre las acciones para reducir los riesgos o amenazas. Veamos cómo se demuestra esto en el panel de Power BI. Como pueden ver en el panel de Power BI, se confirma el hallazgo anterior de que la mayor parte de la comunidad dice que tiene acceso limitado a la información del gobierno local sobre las acciones para reducir los riesgos o amenazas. Asimismo, por favor extraigan los hallazgos a nivel comunitario del informe de conclusiones nacionales. Como se menciona aquí en el ejemplo, hemos extraído los principales hallazgos y conclusiones para Morahuaca. Vemos un hallazgo. El 59% de los encuestados menciona que el gobierno local no les consulta al evaluar las amenazas más significativas. El 55% de los encuestados menciona que no se les consulta sobre la elaboración de políticas, planes y acciones para reducir el riesgo y las amenazas. El 22% de los encuestados menciona que no participa en absoluto en la implementación de esas acciones. Sin embargo, el 57% menciona que se les consulta, aunque con algunas limitaciones, para monitorear el progreso. Veamos cómo aparece esto en el panel de Power BI. Se puede filtrar por país y comunidad y ver el resultado en su pantalla, confirmando la información anterior. Tema 3. Este punto debería examinar el proceso de validación de las conclusiones por parte de la comunidad. El objetivo de las sesiones es examinar primero las conclusiones que figuran en el informe de conclusiones nacionales y luego ordenarlas según su grado de prioridad. Consulten la columna 1 de la sección A de la plantilla de planificación de acciones a nivel local. A través de este ejercicio, la organización asociada debería ser capaz de completar esta columna. Esta sesión debe llevarse a cabo de la manera más interactiva posible y deben utilizarse métodos participativos para ordenar las prioridades. Utilice métodos sencillos como ordenarlas según la cantidad de votos o colocando rocas o cualquier otro método que sea culturalmente aceptable. Sea sencillo y claro. Entonces, ¿qué es el proceso de validación? Hagan las siguientes preguntas. Primero, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con las conclusiones? ¿O ve esto de manera distinta? Segundo, decida si tiene implicancias sobre otros temas. Y tercero, ¿qué tan importante es esto para su comunidad? Para entender mejor esto, tomemos el ejemplo de la comunidad de Morahuaca. Una de las conclusiones que se ha presentado es: el alcoholismo es la amenaza más importante que enfrentan las generaciones más jóvenes cuando crecen. Veamos cómo podemos procesar la validación en la siguiente diapositiva. Repasen de nuevo las preguntas. Pregunta 1. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las conclusiones? ¿O ve esto de manera distinta? ¿Sienten los miembros de la comunidad que el alcoholismo es la mayor amenaza emergente? ¿La comunidad está de acuerdo o en desacuerdo con esto? De esta manera, la pregunta 2. ¿Tiene implicancias sobre otros temas? Usted puede formular preguntas.
¿Sienten los miembros de la comunidad que el alcoholismo tiene implicancias en el índice de salud de las comunidades, en los medios de vida, la delincuencia u otro? Y por último, la pregunta 3, ¿qué tan importante es esto para su comunidad? ¿Qué opina la comunidad sobre el tema? ¿Es muy importante? ¿No es importante? ¿Tiene menos importancia? Clasifiquen estas respuestas en base a lo que las comunidades sienten que son sus prioridades. Regístrenlo mediante votos o colocando rocas o usen una escala del 1 al 5. Tema 4. Consiste en la planificación de acciones. El objetivo de la sesión es elaborar una lista de acciones para cada conclusión que se clasifica y prioriza. Al final de la sesión, debe poder completar la columna 2 de la sección A de la plantilla de planificación de acción local. Nuevamente, la sesión debe ser interactiva y sencilla, y el facilitador debe utilizar un método participativo. Una vez más, tomemos el ejemplo de la comunidad de Marahuaca. La conclusión a la que llegamos fue que el alcoholismo es la amenaza más importante que enfrenta la generación más joven cuando crece. ¿Cómo logramos el tema 4 de planificación de acciones a nivel local? La organización asociada debe discutir las siguientes cuestiones. Primero, ¿qué es lo que hay que cambiar para abordar este problema? Esto también implica qué medidas deben tomarse para abordar este problema. Segundo, ¿es una de las acciones o se requiere algo más? ¿O también hay cambios en las actitudes, capacidades y funciones? ¿Cómo podríamos nosotros como grupo de personas lograr cambios? ¿Qué es factible con nuestras habilidades colectivas y conexiones? Entendamos esto con un ejemplo. Por lo tanto, si el alcoholismo es la amenaza emergente, entonces, ¿qué acciones quisiera tomar para abordar este problema? Por ejemplo, una de las sugerencias de la comunidad podría ser crear conciencia a través de campañas entre las comunidades. Ahora piense si la acción anterior puede ser suficiente o si se requerirá alguna acción adicional. Por ejemplo, esto podría reducir el acceso al alcohol por parte de proveedores comerciales o sociales. Entonces, ¿piensa la comunidad que se requieren acciones que puedan conducir a un cambio de actitudes, capacidades y funciones? Por ejemplo, ¿se requieren acciones para cambiar la actitud de los jóvenes, los adultos y los proveedores de servicios? Y por último, necesitamos entender si hay capacidades existentes en nuestras comunidades o necesitamos más expertos. Para continuar con el ejemplo, preguntémonos, ¿cómo podríamos nosotros como grupo de personas lograr cambios? Estamos pidiendo al grupo aquí presente que piense qué acciones pueden producir el cambio o con qué pueden contribuir al cambio. Pregunten a las comunidades qué resulta factible con sus habilidades colectivas y con sus conexiones. Por ejemplo, ¿son posibles las acciones como las campañas de concientización por parte de las comunidades? ¿O puede el gobierno local ayudar a influenciar o hacer cumplir leyes más estrictas sobre el consumo de alcohol? ¿O puede la persona encargada de los medios de comunicación locales generar el cambio a través de varios medios o canales? Piensen cuidadosamente si la acción sugerida para esta conclusión también es útil para abordar otras conclusiones. Tema 5.
Se trata de las políticas y medidas existentes. Esta sesión tiene por objeto averiguar si existen medidas que ofrezcan soluciones para las acciones propuestas o si hay lagunas en las medidas existentes que la acción propuesta pueda abordar. Para esta sesión, la organización asociada o el facilitador deberán estar al tanto de alguna de las políticas principales y durante la sesión deberá interactuar con las organizaciones de la sociedad civil locales y el gobierno local junto con la comunidad para responder a estas preguntas. Basándose en los resultados de esta sesión, revise la columna 2 de la sección A de la plantilla de planificación de acciones a nivel local si fuese necesario. Haga que esta sesión sea lo más sencilla y fácil posible. Ampliar los debates sobre las medidas existentes. ¿Cómo pueden proceder? Junto con los grupos de interés, primero, hagan una lista de las medidas existentes implementadas por los diferentes grupos de interés para sus comunidades. Algunas de estas medidas incluyen reducción de riesgos, planes de desarrollo, medidas de adaptación y mitigación para el cambio climático y medidas para la conservación de los ecosistemas. Debatir con los grupos comunitarios si las acciones propuestas abordan alguna laguna en las medidas existentes. Por ejemplo, si los departamentos de salud tienen campañas que incluyen la concientización sobre la reducción del alcoholismo o sobre juventud o sobre el paquete de nutrición o los centros de rehabilitación. También otra parte interesada está llevando a cabo alguna acción similar. ¿Existe alguna otra parte interesada que esté realizando campañas de concientización sobre el alcoholismo? Sugerencia. Vean si las medidas existentes se ocupan de las acciones propuestas. Entonces desearán reafinar la acción en la columna 2. Tema 6. Basándose en la última sesión, las comunidades deberían decidir y definir funciones, responsabilidades y plazos para la acción propuesta. Completar las columnas 3, 4, 5 y 6 de la sección A de la plantilla de planificación de acciones a nivel local. En su pantalla pueden ver 4 grupos de preguntas que le ayudarán a identificar las actividades o pasos necesarios para completar la acción, quiénes estarían a cargo de completar dichos pasos y si estos pasos se deben alcanzar a corto, largo o mediano plazo, y si existen recursos disponibles para implementar estas acciones. Los recursos pueden ser financieros, humanos, materiales o instalaciones institucionales existentes. Después de completar las columnas 3 a 6, identifiquen las actividades que se realizarán con los fondos iniciales de GNDR. Recordarán que para cada comunidad se han separado 813,60 euros que se utilizarán para completar la actividad identificada. Completen la sección B de la plantilla de planificación de acciones a nivel local. Sean lo más interactivos posible. Entendamos cómo identificar la actividad que debe llevarse a cabo. Pregúntense qué actividad debe ser la primera o qué actividad desencadenaría otra acción o qué actividad no puede financiarse con los recursos existentes. Después de la identificación de la actividad, definan el impacto de esta actividad y quiénes asumirían las responsabilidades y cuál sería el plazo para completarla. Tengan en cuenta que el plazo debería ser bastante anterior a la fecha de finalización del proyecto. Tema 8. Sobre el compromiso de las partes interesadas.
El objetivo principal de esta sesión es aceptar el compromiso de las partes interesadas para garantizar la aceptación e implementación del plan de acciones a nivel local, así como también hacer que las partes interesadas sean responsables por la finalización de las actividades financiadas con los fondos iniciales de GNDR. Por último, completen la sección C de la plantilla de planificación de acciones a nivel local.